Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina? Yo pediría a mi hermano Pedro que él me presentase en las manos del Señor. Bendito Dios, te quiero, Señor, presentarte a tu siervo, Jehová de los ejércitos, Padre, para que tú pongas, Señor, esa palabra idónea, perfecta y preciosa en sus labios, Señor, para compartir a tu pueblo, Jehová. Yo te ruego, Señor, que tú apartes, Señor, toda palabra de hombre, Dios mío, y que seas tú, Señor, quien habla a través de él, Padre. Te ruego, Padre, que esa palabra, Señor, sea plantada en nuestros corazones, Señor, como esa semilla, Jehová, y que dé fruto, Señor, al tiempo debido, Padre, en el tiempo perfecto, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo creo, ¿verdad?, que todos conocemos la historia de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, ¿verdad? Amén. Israel lleva 400 años como esclavo en Egipto y Dios, por medio de una serie de milagros y de plagas y utilizando a su siervo Moisés, consigue que Faraón deje ir al pueblo hebreo. Dios promete llevar al pueblo de Israel a una tierra buena, a una tierra donde no les va a faltar el sustento, y les promete que por medio de ese camino van a derrotar a todos los enemigos que les salgan al paso. Dios se lo daba todo hecho, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez el pueblo de Israel emprende el camino hacia la tierra prometida, continuamente lo que el pueblo muestra es su desconfianza hacia Dios. De manera que llega un momento que Dios se harta, porque es normal, y los castiga a vagar durante 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muera. O sea, Dios castiga a esa generación por su desconfianza a no entrar en la tierra prometida. Cuando pasan esos 40 años y llega el momento de empezar a conquistar la tierra prometida, Moisés muere. Y lo sucede Josué como líder de Israel. Los dos son líderes totalmente distintos, pero fueron lo que el pueblo necesitaba en el momento específico de su liderazgo. Aleluya. El pueblo que lidera Moisés es un pueblo recién salido de Egipto, contaminado por la idolatría de esa nación y sin conocimiento de cómo poder acercarse a Dios. Por eso es un pueblo que necesita un líder que sea un profeta como Moisés para que nos acerque a Dios. Pero ahora la situación ha cambiado. El pueblo está a punto de empezar una conquista. Por eso lo que necesitan ahora es un líder militar como Josué. Por tanto, por esos motivos, como he dicho, Moisés muere y lo sucede Josué. Yo, la verdad, Josué fue un hombre de Dios. Amén. Y eso podemos verlo en el libro que lleva su nombre. Y yo quiero que en esta tarde veamos 4 aspectos del carácter de Josué que yo creo que pueden ser de mucho beneficio para nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen muy fuerte gloria a Dios? Y lo primero que quiero destacar de Josué, del carácter de Josué, es que las Escrituras nos muestran que Josué era un hombre de fe. Definamos fe, ¿verdad?, con la magnífica definición que nos da la carta a los Hebreos, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? O sea, fe es tener certeza y convicción de que algo sucederá a pesar de que lo que vemos en el presente nos diga todo lo contrario. Y sin duda vemos eso en Josué, porque Josué lidera un pueblo pequeño que no está experimentado en la guerra y que tiene que enfrentarse a numerosos pueblos más grandes que él y que están mucho más experimentados en la guerra y más avanzados en armas. Y para ver este aspecto del carácter de Josué, incluso vamos a ver algo, un momento de su vida que se da incluso antes de que él suceda a Moisés como líder. Porque nos cuenta la palabra de Dios en el capítulo 14 de Números que Moisés ha tomado un número de hombres y los ha enviado como espías a la tierra prometida. Junto a estos hombres están Josué y Caleb.
Estos hombres han ido a la tierra prometida, han espiado a estos pueblos, han cogido del fruto y han vuelto. Han enseñado el fruto, muy bien, la tierra es muy fértil, pero estos hombres, menos Josué y Caleb, empiezan a desalentar al pueblo. Empiezan a decir, no tenemos nada que hacer, son gigantes, están experimentados en la guerra, como vayamos contra ellos nos revientan. Empiezan a desalentar al pueblo. Dicho así de paso, ten cuidado por quién te dejas influenciar. Porque hay influencias buenas e influencias malas. Porque el pueblo en este momento se dejó influenciar por lo que estos hombres dijeron. Sin embargo, cuando Josué y Caleb, que habían visto lo mismo que estos hombres habían visto, los escuchan y escuchan que el pueblo se desalienta, y Caleb, que habían visto lo mismo que estos hombres habían visto, los escuchan y escuchan que el pueblo se desalienta, se rasgan las vestiduras y dicen, si Dios se ha agradado de nosotros, Él nos va a introducir en la tierra prometida y nos integrará a esos enemigos vencidos. O sea, donde los demás guían derrota, Josué y Caleb, a través de la fe en Dios, estaban viendo victoria. El cristiano, aquel que de verdad ha sido transformado por Cristo y ha confiado en Él como su Salvador. ¿Cuántos han confiado en Él como su Salvador? Pues bien, aquel que de verdad ha creído en Cristo es alguien que debe vivir en fe. Van a haber momentos que vengan dudas a tu vida, eso es inevitable muchas veces, pero tenemos que luchar para no dar lugar a ellas. Dice Santiago 1:6, pero pidan con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra. Pero vamos a matizar un poco, ¿cómo es esta fe que Josué tiene? Para que podamos tomar el ejemplo de él. Y lo primero y más importante es tener en cuenta que la fe que Josué tenía era una fe que estaba fundamentada sobre lo que Dios había dicho. Porque fe no es simplemente pensar en algo que me gustaría que pasara y convencerme de que Dios va a hacerlo, sino que fe es saber que Dios va a cumplir con su palabra. ¿Por qué Josué y Caleb tenían tanta fe? A pesar de que estaban viendo ese pueblo, que estaban viendo lo mismo que los demás, que estaban viendo los gigantes igual que ellos, que estaban viendo que eran más, que sus armas eran mejores. ¿Por qué ellos tenían esa fe? Pues era porque Dios había hablado y les había prometido darles esa tierra y vencidos a los enemigos. Por eso Josué y Caleb, confiando en lo que Dios les había dicho, podían salir al paso tantos gigantes como salieran y tantos ejércitos como quisieran, que ellos seguían confiando que Dios iba a darles la victoria. Amén. Porque hay muchos cristianos que se decepcionan porque pensaban que Dios iba a darles aquello que deseaban simplemente porque ellos lo creían, porque se convencieron de ello. Pero no puedes decepcionarte porque Dios no te conceda algo que nunca te prometió. Voy a volver a decirlo porque creo que me parece importante. No puedes decepcionarte porque Dios no te conceda algo que Él nunca te prometió. Pero yo en esta tarde lo que sí que puedo afirmar rotundamente y sin dudas es que si Dios te prometió algo, no dudes ni un solo instante, porque Él lo cumplirá, porque Él es fiel a su palabra, porque Él es veraz, porque en Él no hay mentira. Él no tiene boca de hombre para mentir y lo que dijo Él lo hará. Él te prometió que no faltaría comida con la que alimentarte. Y no falta, ¿verdad? Él prometió que no faltaría vestido con el que vestirte, y no falta, ¿verdad? Amén. Él prometió que pagaría por tus pecados y lo cumplió en la cruz del Calvario. Amén. Él ha prometido que te va a dar una vida eterna y ten por seguro que Él lo cumplirá. Amén. Luego la conclusión de este primer punto es este: ten fe en Dios. Amén. Confía en Dios. Pero no confíes según tus criterios ni lo que tú pienses. Confía en lo que Él te ha dicho que va a hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
El segundo punto que yo quiero ver del carácter de Josué es que si algo nos muestra también en las Escrituras es que Josué era un hombre esforzado. Amén. Ya hemos visto, ¿no?, que era un hombre de fe, que era un hombre que no dudaba, que era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Pero Josué no era un hombre que se esperaba quieto a ver qué es lo que iba a hacer Dios para después él actuar, sino que Josué era un hombre de acción. Josué era un hombre que se esforzaba en cumplir con aquello que Dios le mandaba. Amén. Dios promete al pueblo, como hemos visto, la victoria frente a todos estos enemigos. ¿Y cómo demuestra Josué su fe? Saliendo sin dudar a la batalla, yendo sin miedo y peleando contra todos los enemigos. Miren, hermanos, podemos tener bajones, porque yo creo que uno de nuestros mayores enemigos es la pereza. Amén. Pero un verdadero cristiano va a demostrar su fe en su esfuerzo por ser obediente a Dios. Amén. Miren, vamos a hablar de uno de esos versículos más malinterpretados de toda la Biblia. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Muchos usan este versículo para decir que la salvación se puede perder. Nosotros creemos que se puede perder. Pero este texto no está hablando de eso. Este texto lo que está hablando es que nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí en la iglesia de Orihuela pertenecen a Cristo? Amén. Pues aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el deber y la obligación de ocuparnos cada día en nuestra salvación. Amén. La salvación es un regalo que nos ha dado Dios. Pero nosotros tenemos el deber y la obligación de esforzarnos cada día en cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Como digo, la salvación es por gracia. No la merecíamos. Dios nos la dio gratuitamente pagando por nosotros en la cruz. Pero una vez salvados, hay una parte de nuestra salvación, que no voy a entrar en ella, eso lo dejo para vuestro pastor. Hay una parte de nuestra salvación que se llama santidad progresiva, que progresa, que avanza, que tiene que ir a más. Amén. Estás llamado a ser mejor para Dios cada día. Amén. Y eso hay veces que requiere esfuerzo, Amén. que requiere lucha por nuestra parte. Amén. Y que quede claro, yo esto lo digo sinceramente. Como digo, pueden haber bajones, pueden haber momentos donde te estanques un poco, momentos donde caigas, pero no hay cristianos que no busquen y no produzcan santidad por eso. Amén. Porque el cristiano está llamado a ser mejor cada día para Dios. Amén. Y yo no sé ustedes, si están conformes, dicen un fuerte amén y un gloria a Dios. Yo quiero ser mejor cada día para Él. Amén. Decía nuestro Señor Jesucristo: quien quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, coja su cruz y sígame cada día. Miren, hay una frase que para las cosas del mundo para muy bien, pero para muy auténtica, y es: yo no hago algo si yo no lo siento. Para auténtico, ¿verdad? Con fuerza. Esa frase del cristianismo no tiene validez. Amén. Si has nacido de nuevo, si has aceptado a Cristo, tú no estás llamado a hacer lo que sientes, estás llamado a obedecer a Cristo. Amén. Tu corazón tiene tendencia a moverse hacia el pecado, no puedes guiarte por él. Por eso dice la palabra que más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Amén. Por eso dice Primera de Pedro 2:11: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay unas pasiones dentro de nosotros que combaten contra las cosas de Dios. Si nos dejamos guiar por eso, ¿vamos a agradar a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Por eso deja de esperar tanto a sentir cosas y empieza a esforzarte por ser obediente a Dios. Invierte tiempo en orar. Invierte esfuerzo en leer las Escrituras. Invierte tiempo en usar el don y el talento que Dios te dio. Amén. Porque Dios
no te llamó a sentir, te llamó a obedecer. Esfuérzate en servir y verás la bendición de Dios sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen fuerte gloria a Dios? Dios está en este lugar. Dios en esta tarde está hablando a su pueblo. El tercer aspecto que me encanta del carácter de Josué es que Josué era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Y lo sabemos porque en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios no solo ordena a Josué que se esfuerce y sea valiente, porque muchas veces solo recordamos eso, el esfuérzate y sé muy valiente, y nos quedamos con eso. Mirad qué dice el texto. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Estos pasajes son una promesa de Dios a Josué condicionada. ¿Condicionada a qué? Todos lo sabemos, a que se esfuerce y sea valiente, porque es lo que memorizamos siempre. Pero también a que meditara y obedeciera su palabra. Amén. Nosotros, como ya sabemos toda la historia, sabemos que la promesa se cumplió en Josué, ¿verdad? Israel entró y conquistó la tierra prometida. Luego entendemos que Josué fue un hombre que meditó y vivió conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Podemos decir que uno de los motivos principales, si no el principal, de que el pueblo de Israel conquistase la tierra prometida fue que su líder vivió conforme a la palabra de Dios. No puedes conquistar tu vida, tu corazón, tu mente, tus impulsos, tus deseos, si no es a través de la palabra de Dios. Decimos querer ser cristianos obedientes, pero sin pararnos a ver lo que Dios quiere de nosotros. Queremos ganar la batalla contra nuestra propia carnalidad, pero no tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra. Ser cristiano no es simplemente venir al culto, aunque los cristianos vienen al culto. Amén. Y si queremos eso, estamos equivocados. Ser cristiano no es guiarte, como he dicho antes, por tu corazón ni por tus sentimientos. Eso es ser sentimentalista y emocionalista. Ser cristiano es seguir a Cristo. Amén. ¿Y qué es seguir a Cristo? Aquel que oye mis palabras y las pone por obra. Amén. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando la palabra nos habla de esos primeros cristianos, guiados por los apóstoles, no nos dice, y no fallaban a un puntico, aunque seguro que no fallaban, y se guiaban por lo que sentían, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Y persistían en la doctrina de los apóstoles. Amén. Solo la palabra te dirá lo que Dios quiere de ti. Amén. La palabra te dirá lo que Dios quiere de ti como padre. Como marido, amén, como esposa, amén, como madre, amén, como padre, como ciudadano y sobre todo como cristiano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Medita en la palabra y vive conforme a ella. Amén. Y al igual que Josué conquistó la tierra prometida, tú conquistarás tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, más importante es el que se conquista a sí mismo que el que toma una ciudad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y voy con el último punto, y no les pego más la brasa. Y es que Josué era un buen padre de familia. Amén. Y este punto me parece muy importante. Amén. Y sobre todo en los tiempos que estamos. Una vez el pueblo ya ha conquistado la tierra prometida, ha entrado en la tierra prometida, Josué lanza una advertencia al pueblo. Porque Israel, digamos que era un pueblo con tendencia a ser idólatra.
Pero Josué, cuando se da cuenta de esto, dice lo siguiente: mirad, vosotros habéis visto todo lo que Dios ha hecho por vosotros. Si vosotros ahora queréis apartaros, iros tras los ídolos, allá vosotros, haced lo que os dé la gana. Pero sepáis que yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos más que nunca padres y madres que se preocupen por la salvación de sus hijos. Hermano o hermana que me escuchas, no dejes de luchar por tu casa. No dejes de luchar por la salvación de tus hijos. No dejes de luchar para que tus hijos vengan a los pies de Cristo, para que vengan aquí, para que conozcan la palabra y para que se conviertan y entiendan que sin Cristo estamos perdidos. Estamos en medio de una sociedad que continuamente adoctrina a nuestros hijos con todo aquello que es aberrante a los ojos de Dios. Por tanto, nosotros no podemos esperar a, bueno, cuando sea mayor, ya que él que decida que esto, sepas que el mundo esa opción no se la va a dar. Tú, si quieres, dale la opción de que él haga y que vea. El mundo no va a dar esa opción, el mundo lo va a someter al pecado. Así que tienes la obligación de luchar para que toda tu casa venga a los pies de Cristo. Eso no quiere decir que por tu simple esfuerzo vayan a venir sí o sí y se vayan a convertir. Pero que no quede porque no lo intentemos. Amén. Piénsalo. Y hablo como padre también. Nos esforzamos cada día para que no les falte alimento ni ropa, que tienen una consecuencia temporal. ¿No nos vamos a esforzar por su salvación, que tiene consecuencias eternas? Amén. Por eso, más que nunca, necesitamos gente determinante como Josué, que aunque todo el mundo siga la corriente del pecado, con que coja su casa y diga: si el mundo se quiere perder en el pecado, que se pierda, pero yo me mantengo firme dando la gloria a Dios. Pero claro, yo entiendo que esto a veces no es tan fácil, ¿verdad? Y que requiere muchas veces de muchas luchas. Y alguien podrá decirme: José, mira, yo lo intento, pero es que no puedo. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo darte dos consejos. No son infalibles, porque la salvación depende al final de Dios y de que uno personalmente quiera aceptar el mensaje del Evangelio. Pero, primero y principal, sé un ejemplo para tus hijos. La mayor predicación a veces que puedes darles es tu propio testimonio. Miren, cuando Pablo y Silas han predicado a ese hombre macedonio y él les ha preguntado: ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? La respuesta que le da es: cree y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Les está diciendo Pablo que simplemente por convertirse él se convertiría también su casa? No, ¿verdad? Tan fácil no es, ¿verdad? Y es que al convertirse él, su casa iba a poder ver el cambio que Dios había hecho en él. Y iba a poder ser un testimonio vivo de que hay un Dios real que cambia y transforma vidas. Así que sé un ejemplo en tu casa. Que en tu casa puedan ver que Cristo reina en tu corazón. Que puedan ver que Cristo reina en tu conducta, en cada cosa que haces, en cada cosa que dices. Y segundo, sé un heraldo del Evangelio en tu propia casa. Miren, ocupar el púlpito es verdad que solo podemos aquellos a los que Dios nos ha dado el don de enseñar a la iglesia. Eso es así. Alguien sin don no puede ocupar el púlpito. Pero la evangelización es un llamado a todos los creyentes. Dice la palabra que Dios nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tal si empiezas por tu propia casa? El famoso Romanos 10:17 que tanto nos gusta, ¿no? De la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Muchas veces asociamos esa predicación al púlpito y a los predicadores, pero no es así. Porque la palabra tiene tanto efecto cuando la digo yo que cuando la dice usted. Porque el poder no está en mí, no está en mi hermano Nino,
no está en mi hermano Pedro ni tampoco en mi hermano David. El poder está en Dios. Él es quien cambia, Él es quien restaura. Y esa palabra que ha salido de la boca de Dios misma tiene tanto efecto cuando la digo yo que cuando la dice usted. Así que sé un heraldo del Evangelio en tu casa. Predica en todo momento en tu casa. Lleva el Evangelio a tus hijos, a tus nietos, a todos. Y seamos unos padres y madres de familia conforme al corazón de Dios. Este es el consejo que Dios me daba. Yo creo que son consejos prácticos, pero creo que pueden ser de mucha bendición para la vida cristiana. Gracias por su atención. Espero que Dios les bendiga muchísimo y por supuesto seguimos orando por la iglesia de Orihuela para que siempre sea una iglesia para la gloria de Dios. Que Dios